Buenas tardes, estimada docente. El tema a tratar el día de hoy es la sentencia T-622 de 2016 acerca del río Atrato como sujeto de derechos. Este análisis es desde la justicia ambiental y los derechos de la naturaleza. Los integrantes del grupo son Sara Quintanilla, Karen Norduz y mi persona Ingrid Patiño. Iniciamos con la presentación del caso. Este caso se sitúa en el Chocó, una región de gran biodiversidad, pero que también está marcada por condiciones de pobreza. Allí la minería ilegal con uso de mercurio y dragas generó una grave crisis ambiental y humana en más de 16 municipios del río. Frente a esta situación, organizaciones como Tierra Digna, Cocomopoca, Cocomacía, Azocaba y el FISH presentaron una acción de tutela contra entidades del Estado. Fundamento constitucional y jurídico. Estas sentencias apoyan lo que se conoce como la Constitución ecológica, es decir, varios artículos de la Constitución que protegen el ambiente, tales como el artículo 8, 58, 79, 80, 95 y 330, que Rodríguez en el año 2022 llama la Constitución ecológica. También retoma la idea de los derechos bioculturales según Hurtado Quintero en el año 2019. Las comunidades étnicas tienen derecho a gobernar sus territorios y a relacionarse con sus recursos de acuerdo con sus tradiciones. En este marco, con la sentencia T-622 del 2016, el magistrado Jorge Iván Palacio fue el ponente llevando a cabo que la Corte reconociera al atrato como sujeto de derechos y ordenó su protección y posterior restauración. Enfoques filosóficos presentes. Desde el punto de vista filosófico, el caso recoge tres enfoques. El primero es el biocentrismo, que reconoce valor a todos los seres vivos por el hecho de existir. El segundo es el ecocentrismo, que amplía la mirada hacia todo el ecosistema y la relación profunda entre las personas y su territorio. Y el tercero es la justicia ecológica, que rompe con la idea de que solo los humanos son titulares de derechos. En este momento continúa mi compañera Karen explicando el papel de los pueblos étnicos y las principales implicaciones de esta sentencia. Bueno, el papel de los pueblos étnicos. Para las comunidades afros e indígenas del Chocó, el Atrato no es simplemente un río. Este hace parte de su identidad, su espiritualidad y su forma de vida, según Escobar 2014. La Corte entendió que si el río se daña, también se afecta la salud, la vida y la cultura de esas comunidades, según la Corte Constitucional 2016. Además, fueron organizaciones como Cocomopoca, Cocomacía, Azocoa y el FISH las que visibilizaron esta crisis ante la Corte. Después del fallo, se conformó la Comisión de Guardianes del Atrato con participación del Estado y de las comunidades. Las implicaciones ambientales, sociales y culturales. Las implicaciones de esta sentencia son amplias. En lo ambiental, la Corte ordenó limpiar el río, frenar concesiones mineras, recuperar las zonas afectadas por el mercurio y la tala. En lo social, se buscó proteger lo que son los derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua limpia. En un contexto donde incluso se registraron muertes de niños y desplazamientos, en lo cultural también se reconoció el valor de los saberes ancestrales y de las formas de vida tradicionales. En las tensiones con el enfoque antropocéntrico, en esta sentencia también cuestiona el enfoque antropocéntrico, que este solo ve la naturaleza como en función de la utilidad para el ser humano. Y frente a esto, el biocentrismo y el ecocentrismo sostienen que la naturaleza tiene valor propio, que un río puede ser sujeto de derechos y que si existe riesgo de daño ambiental es necesario actuar de inmediato. A continuación, nuestra compañera Sara continuará explicando cómo se aplica la justicia ambiental en este caso y cuál ha sido el alcance de este precedente. En la diapositiva 7 podemos encontrar el concepto de justicia ambiental aplicado. En este caso, la justicia ambiental se refleja en que la Corte reconoció que las comunidades étnicas del Chocó, que ya se encontraban en situación de marginación,
eran también quienes más sufrían las consecuencias del daño ambiental. Por eso, la sentencia le da derechos propios al río, ordena su limpieza y restauración, garantiza voz a las comunidades afectadas y conecta la protección ambiental con los derechos fundamentales de las personas. En la diapositiva 8 podemos encontrar la valoración crítica del caso. Entre las fortalezas del fallo está su carácter histórico, ya que fue una de las primeras veces en el mundo en que un río reconoció derechos, algo histórico, pues algo por el autor Richardson y Bustos 2023. Además, incorporó de manera conjunta los enfoques biocéntrico y biocultural y estableció 13 órdenes concretas para proteger y restaurar el territorio. Sin embargo, también existen limitaciones en cumplimiento, que el cumplimiento ha sido lento, como la minería ilegal, la minería ilegal continua, la cual no tiene recursos suficientes y persiste el choque con el modelo extractivista. En la diapositiva 9 podemos encontrar la proyección territorial del precedente. Esta sentencia cambió la manera en la que se entiende la relación entre territorio, comunidades y naturaleza, no solamente en Colombia, sino también por fuera. En Colombia, después del atrato, la Corte Suprema hizo lo mismo con la Amazonía, con la sentencia 4360 del 2018, y la figura de guardianes se empezó a usar para otros ríos y ecosistemas, según Richardson y Bustos del 2023. En América Latina, Ecuador fue el primero en meter los derechos de la naturaleza con su constitución del 2008 y Bolivia hizo algo parecido con la ley de la madre tierra. Gudinas, según el autor Gudinas del 2011. El caso del atrato terminó siendo referencia para toda la región y a nivel global podemos encontrar el río Wangani en Nueva Zelanda. También también recibió personalidad jurídica en 2017, lo que muestra que esa tendencia es mundial, según Richardson y Bustos 2023. En conclusiones, podemos encontrar la sentencia 622 del 2016, la cual puso a Colombia en el mapa como uno de los primeros países en darle derechos a un río. Eso no se había visto antes en nuestra historia jurídica. Duarte Molina, el autor Duarte Molina en 2024, habla de la fundamentalidad autónoma de los derechos, y en este caso es un buen ejemplo. El derecho puede ir más allá del humano y reconocer a la naturaleza como un sujeto. Nada de esto habría pasado si las comunidades del Chocó, ellos no hubieran demostrado que su cultura, su tierra y el río son inseparables. Ahora, el reto grande que sigue es que esto no solamente quede en un papel, claro está, que de verdad se cumpla. Las sentencias por sí solas no cambian si no hay acciones y recursos reales. Los que estudiamos derecho ambiental tenemos que asegurar de que estos avances no se queden en letra muerta. La justicia ambiental tiene que llegar de verdad a toda comunidad y a todo ecosistema. En la última diapositiva podemos encontrar las referencias bibliográficas, en las cuales, como ustedes ven, para la realización de este trabajo nos basamos en diferentes fuentes académicas, entre ellas la Corte Constitucional, autores como Escobar, Gudinas y otros estudios sobre derecho ambiental y derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias.